Amada Iglesia, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús y también a los oyentes, a todos, porque la palabra del Dios nuestro es para todo aquel que quiera recibirla. Y aquí le vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar un momento tomando allí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 11 de su primer versículo. Dice así la palabra: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Bien, en esta tarde vamos a reflexionar un momento en varias cosas que nuestro Dios nos ha prometido. Él nos ha ofrecido gratísimas promesas por medio de Jesucristo, en las cuales nosotros también hemos llegado y venido a ser siervos de justicia. Entonces, nuestro Dios ahora, como sus siervos, y también al que quiere acercarse a Dios, le hace esta invitación, porque ciertamente el pan espiritualmente es la palabra de nuestro Dios, y es importante llevar esta palabra adelante. No es en vano este minuto en que puedo, por misericordia de Dios, hablar de la palabra de Dios, esperando que Dios bendiga a los ancianos, a los pastores, a todos los que tienen responsabilidades, también a nosotros como predicadores. Dios nos puede ayudar, a las hermanas, a las ancianas, a los niños, a los jóvenes, a todos. Dios les bendiga, porque este mensaje es para todo el mundo, porque nuestro Dios, así decía Isaías, ¿no es cierto?, que Él, así como la lluvia Él la utilizaba para regar las plantas y regar la tierra, así también utiliza su palabra para que llegue al corazón de las personas, llegue a nuestro corazón, y si hay alguna aflicción, Él pueda fortalecernos por su palabra. Ahora, es importante pensar en que la palabra de Dios es el pan que descendió del cielo, el cual esta palabra nos da vida a nosotros a diario. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros encontramos fortaleza por la palabra de Dios. Entonces hay una parte importante en llevar esta palabra y repartirla. Entonces con el tiempo, hay un proverbio que dice que enseña al joven en su camino, y después, aunque fuere viejo, no se olvidará de aquel consejo. Entonces aquí esto es sembrar con esperanza en que no de un día para otro vamos a cosechar, sino que esto es con paciencia. Bendito sea nuestro Dios. Este mismo trabajo que por misericordia Dios ha puesto a algunos hermanos, los ha movido, le ha dado la fuerza, pero esto también tal vez ya se está viendo el fruto, pero con el tiempo Dios va a mostrar este propósito que Él tiene en nuestras vidas, el poder llevar esta palabra a sus hogares, poder hacer también esta palabra que llegue a distintos lugares. Entonces, bendito sea nuestro Dios. Entonces, pero también aquí hay una importancia también en el amor al prójimo. Hay un compromiso con Dios en nuestro deber. Todo cristiano, su deber y nuestro deber es anunciar la palabra de nuestro Dios. Pero para ello también es importante, vamos a cotejar esta palabra en algunos versículos solamente, ¿no es cierto?, para meditar, para nuestra meditación. En Santiago, el capítulo 1, del versículo 19 en adelante, allí nos habla, dice que nosotros debemos ser hacedores de esta palabra. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, poder llevar esta palabra, este pan de vida en nuestros corazones y hacerlo vivo en nosotros. Predicar es importante, es muy importante, pero también la palabra de nuestro Dios nos habla, porque esto es por amor. Nuestro Dios un día, nosotros no siendo nadie, ¿no es cierto?, nos recogió con su amor,
con cuerdas de amor, dice su palabra, y nos trajo una mesa que es abundante, donde hay abundancia de pan. Bendito sea nuestro Dios. Y Él nos invitó a cenar y nos empezó a dar primero esa leche para que nosotros vayamos creciendo y aprendiendo el caminar en el Evangelio. Entonces, es importante porque la iglesia de Jesucristo tenía evangelistas, también tenía maestros que exhortaban la palabra, que enseñaban al pueblo, que doctores de la ley, que también los nombran, ¿no es cierto?, que eran hombres que explicaban, como vemos la exhortación que hay en el libro de los Hebreos, donde nos habla de principio a fin del sacerdocio de Cristo. Ahí hay una maestría en cómo enseñar el sacerdocio de Cristo y cómo nos incluye también a nosotros. Nos habla de la grandeza de Cristo, cómo baja a la tierra y se humilla siendo superior a los ángeles, superior a Moisés, sin embargo viene en carne y a la semejanza nuestra quiere participar de lo mismo. Y viene y muere y ofrece este sacrificio eterno, ¿no es cierto?, para darnos una eterna redención a nosotros. Y por esta razón también después Dios lo coloca y su nombre es por sobre todo nombre. Bendito sea nuestro Dios. Pero Él nuevamente viene a buscar a su iglesia y es por eso, es deber nuestro. El apóstol decía que el Evangelio era poder y potencia de Dios y no nos podíamos avergonzar nosotros de dar testimonio del Evangelio, de lo que Cristo hizo. Pero también hay una parte práctica del Evangelio que nos habla aquí el apóstol Jacobo, el cual dice aquí Santiago, bendito sea nuestro Señor. Entonces, este varón decía de que nosotros debíamos ser hacedores de la palabra, el versículo 22, y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo el rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Bendito sea nuestro Dios. Y esto es tan real que es así. Nosotros nos miramos en el espejo y nos vemos los defectos, cómo nos vamos envejeciendo, o cómo arreglarnos, cómo peinarnos, y nos vemos, pero luego pronto no nos olvidamos cómo era nuestro rostro. Es como una figura que se va desvaneciendo. Bendito sea nuestro Dios. Pero no así, la palabra de Dios no debe ser de esta manera, sino que debe empezar, debemos dejarla obrar en nuestras vidas más bien. Bendito sea nuestro Dios. Porque el que se considera a sí mismo, dice, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios nos puede ayudar, Dios nos pueda bendecir. Entonces, es importante nosotros luchar para alcanzar esta felicidad, esta bienaventuranza en Cristo, siendo hacedores de la palabra. Entonces, hay tiempos en que nuestra iglesia pasó un tiempo de bonanza, tuvimos mucha bonanza. Hoy ha venido un tiempo difícil. Y es donde también lo que hemos predicado tenemos que empezar a practicarlo. Y considerarnos a nosotros mismos con humildad, digo, en Cristo, considerarnos nosotros mismos, no como el fariseo que se consideraba a sí mismo y oraba para sí mismo y colocaba todo lo que él podía hacer para sentirse superior a sí mismo ante los demás, no. Sino que acá está hablando, mirarnos sinceramente cómo hemos caminado hasta ahora. Porque la palabra dice, si hemos hecho lo que deberíamos hacer, aún así somos siervos inútiles. Pero si todavía no hemos hecho lo que deberíamos hacer, seríamos ni aspirantes a inútiles. Entonces Dios nos puede ayudar para poder entender y bajar un poco nosotros en este sentido, los que ya llevamos años en el Evangelio, los años van a servir
si colocamos en práctica la palabra y perseveramos en ella hasta el fin. Porque aquí la palabra nos va colocando cosas prácticas. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, todavía por misericordia podemos predicar esta palabra, pero no sabemos el día de mañana. Entonces, si encontramos que hemos hecho algo, y alguien puede decir, jactarse y decir, sí, yo me conformo porque oro en mi hogar, hago culto familiar, pero eso no basta. Aquí dice que hay que repartir. Si encuentra que es bien a 7, reparta a 8. Dios nos puede ayudar. También hay una parte material en la cual hay que socorrer, porque esa es la parte del amor visible aquí en el mundo, y hay una parte espiritual que Dios es el que la sopesa. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Dios nos puede ayudar. Vamos a ver luego, dice el versículo 4, dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Dios nos puede ayudar. Hoy en día, hermanos, podemos decir nosotros que hay restricciones, pero no nos colocamos restricciones nosotros mismos, sino todo lo que podamos, hermanos, hacer dentro de la capacidad que Dios nos da, hagámoslo, hermano, y Dios sabe cuál es su capacidad, cuál es mi capacidad. Esto no lo hablo a los oyentes, sino hablo a la iglesia que conoce la palabra de Dios. Entonces Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Hoy día vemos este viento, esta tempestad, esto tan complicado que está pasando, pero si colocamos a observar solamente el viento y ver que todo es difícil y sentirnos encerrados nosotros mismos, pero el Evangelio está libre. Dejémoslo libre, dejémoslo, y nosotros somos parte. Cristo ya murió, resucitó, está a la diestra de Dios, pero ahora dice que su cuerpo es la iglesia. Y como cuerpo de Cristo, entonces, es deber nuestro pensar en estas cosas. Dios nos puede ayudar. Y yo sé que Él tiene, y Él nos puede dar la fuerza. Como había un mensaje que enviaba ahí un hermano que decía que Él da las fuerzas como de búfalo. Bendito sea nuestro Dios. Es ahí donde nosotros a veces vemos, hermanos, que que el barro es hondo, que el caminar es difícil, que la carga es pesada, pero así como ese animal allí se arrodilla y toma esas fuerzas para seguir con esa carga, entonces así nosotros sabemos que al arrodillarnos Dios nos va a dar la fuerza para seguir soportando hasta el fin. Bendito sea nuestro Dios. Toda palabra de Dios, todo ejemplo que hay en el mundo que Dios ha dejado es para nuestro bien. Bendito sea Dios. Entonces dice, el que mira el viento no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Bendito sea nuestro Dios. O sea, si no sembramos tampoco vamos a cegar. Entonces, porque tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, hermano, bendito sea nuestro Dios. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, pero hay cosas que Dios quiere hacerlas en nosotros. Entonces, dejémonos enseñar por Dios para que Él pueda actuar en nuestro corazón. Dice, por la mañana siembra la semilla, tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, y si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Bendito sea nuestro Dios. Entonces no podemos dejar reposar nuestra mano, así, hermano, como le hacemos empeño. Y dice la palabra que con el sudor de nuestra frente nos vamos a ganar el pan, este pan cotidiano, que el Señor Jesús decía, no para acaparar, porque Él decía, el pan nuestro, danos hoy. No para acaparar para mañana, porque así Él alimentó a su pueblo por 40 años y no le faltó, día a día les dio. Bendito sea nuestro Dios. Y hoy nuestro Dios muchas veces nos da más. A veces nuestro Dios nos da más de lo que nosotros merecemos, porque Dios sabe bendecir, sabe como un buen padre
dar buenas dádivas a sus hijos. Bendito sea Dios. Pero también es importante aquí, cuando decía de repartir, esta bendición es importante impartirla también y repartirla. Dad de gracia porque habéis recibido de gracia. En lo espiritual y también en lo material poder compartir lo que nuestro Dios nos da. Entonces Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Vamos a ir para ir terminando una parte y entender un poco en Santiago, el capítulo 1, y ahora vamos a ir al versículo 26. ¿Qué es ser hacedor de la palabra en lo práctico de nuestra vida cotidiana nosotros? Porque a veces queremos entender muchos misterios del milenio, de cuándo será la venida de Cristo, cuáles son las profecías, y es importante. Nuestro Dios en la iglesia tenía allí grandes apóstoles, grandes profetas, tenía grandes evangelistas, grandes pastores, grandes maestros, y hoy los puede levantar y los puede tener. Y entonces Dios nos puede ayudar para nosotros orar por esto en algún lugar donde no hay un siervo, no se ve un siervo. Es deber de todos nosotros, desde los pastores hasta los niños, todos orar para que Dios levante, porque Él cosecha donde no hay siembra. Ese es nuestro Dios. Él hace germinar en la roca y allí se alimentan las cabras monteses. Bendito sea nuestro Dios. Él hizo brotar aguas del pedernal. Bendito sea Dios. Él cambia los corazones de diamantes y las piedras en corazones de carne, para que seamos dóciles, como dice su palabra, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y es necesario que nosotros empecemos a conocer a este Señor de esta manera, porque en aquel día Él así nos va a reconocer a nosotros. Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Dice el versículo 26 del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha o mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y apartarse y guardarse sin mancha del mundo. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos puede ayudar. Se fija, aquí nos está mostrando en práctica cómo se debe repartir el pan. A veces nosotros pensamos en grandes cosas, queremos pensar como Job decía: yo pensaba en grandes cosas, pero ahora que mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Dios nos puede ayudar. Ahora que hemos conocido al Salvador, entonces es necesario que Él crezca en nosotros y que toda la gloria y toda la alabanza sea para Él. Y nosotros solamente el disponer un poquito, digo, porque somos tan humanos a veces, nuestro corazón, también que Él coloque esa fe que no nos va a faltar, que las enfermedades no nos van a apartar de Él, y Dios nos puede ayudar para que también los hermanos puedan tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, en que si hay una enfermedad, en que si hay alguna debilitación, tener la confianza y decir: voy a llamar a algún hermano, alguna hermana, para que venga a orar, y esa confianza irla restaurando cada día. El apóstol Pablo decía que nosotros debíamos de redimir el tiempo, porque los días son malos, aprovechando ahora el tiempo. Aunque veamos que este tiempo es difícil, pero debemos aprovecharlo. Bendito sea nuestro Señor. Entonces alguien puede sentirse muy religioso. Esto, hermano, cuando religiosidad lo coloca aquí la palabra de Dios por esta razón, porque a veces la persona se acostumbra a lo monótono. Llegar a la casa de oración, saber que hay un servicio, que alguien predica, que hay un coro, que está todo, y luego nos marchamos y no sabemos las necesidades de los hermanos. También pensamos que como el fariseo ayunaba 2 veces en la semana, era más de lo que se le exigía en la ley, porque la ley tenía ciertas fiestas donde se ayunaba, pero él superaba aquellas cosas y pensaba que con eso estaba bien delante de Dios. Pero eso era solo porque se miraba a sí mismo.
Bendito sea nuestro Señor. Y por último, no era pecador como los otros. Entonces Dios nos puede ayudar, hermanos, para nosotros, si es que nuestro Señor Jesucristo un día nos llamó, con ese mismo llamado con que Él nos hizo, con pureza, con amor, donde Él, su llamado fue, hermanos, de muchas maneras. Aún estando allí en la cruz, allí nos mostraba su misericordia. Allí abrió sus brazos y se dejó crucificar por amor de nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, a veces cuestionamos, hermanos, y no explicamos porque no todos, hermanos, entienden las Escrituras. A veces hay oyentes, a veces hay hermanos que han llegado, y a veces a mí mismo me cuesta entender parte de los misterios de Dios. Y decimos que todo es por gracia y que ya no es por obra, y confundimos esta parte que habla el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos llamados a las buenas obras. Es deber de nosotros estar en las buenas obras. Entonces, Dios nos puede ayudar porque finalmente Eclesiastés al final, su último versículo dice así, bueno, el 13 y 14, 12, 13, capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bendito sea nuestro Dios. También en Tesalonicenses dice que el Señor Jesús vendrá a juzgar a los pecadores en su venida. Entonces Dios nos puede ayudar. Si esto es todo por gracia, hermano, sí, es por gracia, porque aunque hagamos todas las cosas, siervos inútiles somos. Para ir terminando, quiero leer en Mateos capítulo 24, del versículo 29 algunos versículos solamente, y esta va a ser la reflexión, hermano, para que pensemos si esto es solo gracia o tenemos que tener obra. Cristo, hermano, era lleno de gracia, pero estaba lleno de obra, de amor. El fin de todo el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Qué dicen sus mandamientos? Hay 5 mandamientos de adoración a Dios y hay 5 de adoración al prójimo, en los cuales manda el primero, dice, con promesa, honra a tu padre y a tu madre. ¿Esa no es una obra? Bendito sea nuestro Dios. Dios nos puede ayudar, hermano. Nos puede ayudar en pensar si nosotros cómo honramos a nuestros padres. Si esa no es una obra. Y si el mandamiento dice, y el Señor Jesucristo le reprocha a los fariseos cuando le dice que ellos decían, tú basta con traer tu ofrenda aquí al altar acá, y eso es lo que tú podías ayudar a tus padres. Así dice, invalidáis el mandamiento por vuestras costumbres, por vuestros mandamientos. ¿Por qué? Porque decía, así le impides a ellos a poder ir a ayudar a sus padres. Ellos preferían que le traigan la ofrenda ahí donde ellos estaban y no ir a socorrer allí a sus padres, que era el mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Entonces le decía, por esas costumbres que había entrado en el pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Y vamos a leer para ir terminando, Mateos capítulo 24, el versículo 29 en adelante. E igualmente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Aquí tenemos una parte de la venida del Hijo del Hombre. Dios nos puede ayudar porque van a venir tribulaciones, hermanos, van a venir varias cosas antes que aparezca el Señor Jesucristo.
pero Él va a aparecer con gran poder y gloria. Ahora el 25, el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus santos ángeles con él, y sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bendito sea nuestro Dios. Entonces es importante pensar, hermano, esto para poder tratar de trazar la palabra de Dios legítimamente conforme a lo que manda el Espíritu Santo, en que hay una parte de adoración a nuestro Dios en lo cual Él se merece la adoración, la alabanza y todo, por sobre todas las cosas, porque esos son los dos grandes mandamientos en los cuales se resume toda la ley y los profetas, pero no pasan esos mandamientos: adorar a Dios por sobre todas las cosas, pero a Él dice que hay que amarle por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Bendito sea nuestro Dios. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, esto es importante, hermano, pensar nosotros que cuando el Señor Jesucristo venga, Él nos va a preguntar esto. Nos va a preguntar esto. Yo te di bendición, te di salud, pero había hermanos enfermos. Te di un trabajo, pero había hermanos necesitados. Bendito sea nuestro Señor. A veces en esto es práctico, en cosas tan pequeñas, hermanos, es preocuparse. A veces decir, un hermano no tiene trabajo, llamarle por teléfono y decir: hermano, ¿sabe qué? Sé de una situación, sé que en tal lugar hay un trabajo. Es de lo básico. Bendito sea nuestro Señor. Esto es ser hacedor de la palabra, hermano. Los otros son dones de Dios, eso es de gracia. El entender la palabra por misericordia. La persona puede imponer las manos y sanan los enfermos, pero no es Él, sino es la gracia de Dios. Y eso lo hace Él. Y nosotros no tenemos ni un mérito, pero Él también, el Salmo número 8 dice que al hombre también le dio un señorío sobre la tierra, sobre los animales, sobre sus cosas que tiene. Bendito sea nuestro Señor. Dios nos puede ayudar, nos pueda bendecir para que Él, pedirle a Él de todo corazón que nos enseñe a administrar nuestra vida, a administrar nuestros bienes, porque debemos honrar a nuestro Dios con los bienes. Hermano, nuestro Dios está en los cielos. Yo no le puedo enviar para allá a Él una caja de mercadería, pero a mis hermanos sí. No puedo, Él no se enferma, pero mis hermanos sí. Dios es Dios, es eterno. Dice, si Él no se fatiga en fuerza, Él no se cansa. Y si tuviera hambre, dice, no te lo diría, porque Él no tiene hambre, Él no necesita de esas cosas, porque Él es un ser espiritual glorioso, es nuestro creador, es el Padre de los espíritus, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y le ha entregado estas cosas en manos de los hombres para que las ministren, y le ha determinado el límite de sus días. Pero un día, hermanos, Cristo vendrá y nos hará esta pregunta: los que resuciten y los que estemos vivos. Dios nos puede ayudar, nos pueda bendecir para que podamos nosotros cumplir esta parte
como siervos de nuestro Dios. Porque todo lo que podamos hacer, hermanos, siervos inútiles somos, porque solamente lo hacemos porque la palabra de Dios nos ha enseñado a hacerlo, pero no algo que haya nacido de nuestro corazón, sino que todo este bien para el prójimo lo ha enseñado mi Dios. Entonces a Él sea la honra, a Él sea la gloria. Bendiciones a todos los hermanos, a todos los oyentes. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está basado en el amor. El hombre puede tener toda la fe, si no tiene amor, de nada le sirve. Puede tener todo el entendimiento, mucha sabiduría, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Entonces está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Dios les bendiga, Dios bendiga a toda la iglesia y le dé la paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.